Hola, soy Beatriz García, vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerodermia y delegada de la delegación en Cataluña. Desde la Asociación Española de Esclerodermia hemos organizado, con la colaboración de Boehringer Ingelheim, este coloquio con el experto, con el doctor Iván Castellví, que es reumatólogo, coordinador de la Unidad Funcional de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y responsable de la Unidad de Esclerodermia en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, y que es miembro de nuestro comité científico, comité que nos asesora y avala en el rigor de la práctica informativa que realizamos. Contamos en la mesa para hacer esas preguntas al experto, al doctor Castellví. Contamos con Mircea Piñero, con Josep Soler, que son vocales de la Junta Directiva de la asociación, y con Elena García, que es socia y activa colaboradora. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación y estar aquí. Y bueno, pues adelante con alguna pregunta al doctor Castellví. Vamos al caso en que me eligen para hacer un ensayo y acepto. ¿Con qué frecuencia es necesario acudir al centro donde se hace el estudio y qué pruebas me van a realizar? Pues esto depende del ensayo, Mercé. Por ejemplo, cuando se ofrece a un paciente generalmente entrar en un ensayo clínico, o sea, el circuito habitual es, porque no viene un paciente por un ensayo, es un paciente que se controla de la enfermedad, ¿no? Entonces el médico responsable, conociendo al enfermo y conociendo la evolución de la enfermedad y las complicaciones que presenta el paciente con esclerodermia, si tiene algún ensayo clínico o es conocedor de algún ensayo clínico que se puede beneficiar al enfermo, tiene que valorar primero el riesgo-beneficio, ¿no? el médico, y plantearle esta opción, planteándoles también los riesgos y los beneficios, ¿no? Los pros y los contras de este ensayo al paciente. Entonces, si el paciente decide aceptar, entra en lo que llamamos un periodo de screening, de cribado, ¿no? De si el enfermo cumple los requisitos y las características para participar en ese ensayo clínico. Eso ya lleva un tiempo de que tienes que venir al hospital. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un ensayo clínico que no se mire la función pulmonar como un objetivo primario del ensayo, porque ahí después, si queréis, podemos hablar de los objetivos, cómo se miden, ¿no? Estos resultados, ¿no? Pues no es lo mismo que sea a lo mejor el pulmón, que entonces evidentemente se tendrán que hacer unas pruebas de cómo funciona el pulmón y cómo está el pulmón antes de iniciar el ensayo, que a lo mejor que sea el objetivo primario no mirar el pulmón, sino la piel. Entonces, estas visitas para hacer esto no tendrá que realizarlo, ¿no? Pero tendrá que realizar otras visitas para evaluar cómo está la piel antes del ensayo, y aparte de otras medidas generales que se utilizan en todos los estudios para garantizar que no hayan infecciones activas, etcétera, etcétera, ¿no? Otros procesos que puedan, pues, contraindicar, ¿no? Incluso para la propia seguridad del paciente, participar en según qué ensayos, ¿no? A partir de ahí depende mucho, depende fundamentalmente de la fase del ensayo clínico que nos encontremos. Cuando fases, digamos, más cercanas al inicio del estudio de la molécula, que lo que se centre es la seguridad, mucho más tiempo va a tener que ir al hospital el paciente, ¿no? Fases más lejanas, menos tiempo. Desde que se inicia el ensayo, en los primeros pasos del ensayo, sea cual sea la fase, siempre se va más que en las fases finales del ensayo, y también la vía de administración. No es lo mismo que sean unas pastillas que uno se puede tomar en su casa, que sea algo que se administra subcutáneo, que quieran o no supervisar cómo se administra, porque hay las dos versiones, o que sea un tratamiento intravenoso, que entonces hay que ir al hospital y según cada cuánto se administra el tratamiento intravenoso. O sea, que puede ser desde cada semana a cada mes. Lo que suele ser habitual en un ensayo clínico fase 3, que son los ensayos clínicos importantes y que son los ensayos clínicos que suelen conseguir la aprobación, ¿no? Si pasan esta fase con calidad, ¿no? Pues generalmente los primeros 2 meses, me atrevería a decir que a lo mejor es el primer mes se empieza cada semana, después se acaba espaciando cada 2 semanas, después se pasa al mes y a lo mejor a veces ya es cada 3 meses o según, depende de la duración que tenga el ensayo clínico, ¿eh? No suelen tener duraciones los ensayos clínicos en esta fase 3 mayores a 52 semanas, un año.
Ahora usted estaba diciendo la durada que puede tener un ensayo clínico, pero ¿cuáles son las fases del estudio para saber más o menos lo que el paciente puede aguantar o lo que es la durada del ensayo? Bueno, pues básicamente los ensayos clínicos están divididos en 4 fases, ¿no? Pero antes, que son, ahora hablaremos la 1, la 2, la 3 y la 4, esto es sencillo. Pero antes hay una fase ensayo clínico, ¿no? Primero, digamos que hay un investigador, generalmente es alguien que hace ciencia básica, que conoce una enfermedad, ¿no? En este caso hablaríamos de la esclerodermia, y conoce que para que se produzca la esclerodermia pasan una serie de pasos a nivel del cuerpo, ¿no? De diferentes, que puede ser a nivel de las células de la fibrosis, a nivel de las células del sistema inmunitario, a nivel de las células del sistema microcirculatorio, que se alteran, ¿no? Entonces, tiene la hipótesis de que haciendo una cosa para bloquear ese daño puede cambiar el curso de la enfermedad, ¿no? Entonces, primero lo que tiene que hacer es, esto es preclínica, es demostrar esta hipótesis, ¿no? Que generalmente es en modelos celulares, ¿de acuerdo? A veces es en modelos ya animales, ¿no? Se ve si esa hipótesis y esa molécula que se ha diseñado para parar esa hipótesis dañina para el organismo, ¿no? Funciona con seguridad y con eficacia. También se mira, ¿no? Hay varios modelos. En esclerodermia hay un tipo de ratón modificado que tiene un exceso de fibrosis, ¿no? Y es el modelo que se suele utilizar, y ese exceso de fibrosis se suele provocar con una sustancia profibrótica que se llama bleomicina, ¿no? Pero hay otros modelos, este solo es uno de los modelos que se ha utilizado clásicamente, ¿no? Entonces, si se ve que funciona ahí, hay otra siguiente fase, que ya entramos ya en las fases clínicas de los ensayos, ¿no? Y la primera fase no es en pacientes enfermos, sino suele ser en individuos sanos, ¿no? Y en estos individuos sanos lo que se hace es ver si el fármaco produce alteraciones o no en el organismo. O sea, se empiezan dando dosis muy bajitas de ese fármaco y se ve cómo se tolera. Obviamente, por el diseño del fármaco ya se intuye, no se da una cosa sin saber qué se da, o sea, no es vamos a darle dosis pequeñas de lejía, no va por ahí, ¿no? Ya se sabe que son sustancias que en principio no tienen por qué ser dañinas en el organismo por lo que van a hacer, ¿no? Si se pasa esta fase, que suele ser con individuos voluntarios sanos, la seguridad, por decirnos, porque lo que se mira es la seguridad, y hay una siguiente fase, porque a veces estas fases se habla de 1, 2, 3, 4, pero a veces es 1, 1, 2, 2, 2, 3, o sea, a veces se pisan entre ellas, ¿no? No es una muralla, sino que hay a veces conjunciones entre las diferentes fases. Entonces, la fase 2 ya sería la fase con individuos enfermos, ¿no? En el cual lo que se busca es garantizar más la seguridad y ver si hay algo de eficacia. Pero lo que es importante es la seguridad, no la eficacia. Esto también es importante desde un punto de vista de interpretación, porque los ensayos clínicos, como todo, detrás de ellos hay mucha matemática, que son la estadística es matemática, ¿no? Para ver si funciona o no. Entonces, para tú intentar demostrar si una cosa hace o no hace dentro de los ensayos clínicos, hay una serie de modelos estadísticos que hay que cumplir. Pero no son los mismos los modelos estadísticos para demostrar a veces que una cosa es segura que para demostrar que una cosa es eficaz y que funciona para parar algo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta fase es no vamos a hacer daño. Ese es el objetivo. Si funciona, ¡ay, mira qué bien!, ¿no? Pero ya es una cosa secundaria, es una cosa más a más, es no vamos a hacer daño. Cuando pasan no vamos a hacer daño y evidentemente parece que funciona, porque puede ser que no vamos a hacer daño y esto no sirve para nada, entonces evidentemente la gente, ¿no? las empresas no tiran el dinero porque es un proceso carísimo, hablamos de millones de euros lo que cuesta desarrollar un fármaco, lo eliminan, ¿no? Pero si parece ser que va a ir bien, a veces mucho, a veces poco, no, y no hace daño, vamos a la tercera fase, ¿no? Que es el fase 3, que es lo que llamamos los médicos desde un punto de vista más general, el ensayo, el estudio pivotal, ¿no? Porque es el estudio por el cual pivota si un fármaco se va o no va a servir para controlar según qué enfermedad o según qué complicación. Entonces, en esta fase 3 sí que se busca ver si sirve para lo que se pensaba y ver si es seguro. No sé si me estoy explicando bien, pero veis que es a la inversa. Primero, fase 2, seguridad, y ya veremos si funciona, y si funciona muy bien. Fase 3, a ver si funciona y es seguro.
evidentemente tiene que garantizar las dos cosas, porque si no, no pasa. Si la fase 3 es positiva, entonces ya se va a la fase 4, y la fase 4 es la fase de postcomercialización. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco ya ha demostrado lo que tenía que demostrar, que parece ser que en ese tiempo que ha durado el ensayo, porque esto es verdad, el ensayo tiene un tiempo limitado, y os he dicho que suele ser generalmente un año, no hay problemas de seguridad, pero hay que seguirlo, porque puede ser que tú en un año no tengas nada, pero a lo mejor a los 10 años sale un problema de seguridad grave, ¿no? De hecho, esto lo empezamos a ver no en esclerodermia, pero sí en otras enfermedades reumatológicas, cuando empezaron las terapias biológicas. Los anticuerpos antifactor necrosis tumoral alfa es un tratamiento, los anti-TNF, que se dan en la artritis reumatoide de manera muy habitual, en las espondiloartritis, en psoriasis, en otras enfermedades, ¿no? Inicialmente, cuando empezaron en los ensayos clínicos, la seguridad era muy buena, pero después con la experiencia se vio que estos enfermos tenían un riesgo de tuberculosis aumentado, de reactivación de tuberculosis. Pues eso, tienen su qué, ¿no? O sea, qué va a pasar a largo plazo. Y eso no se vio en los ensayos clínicos iniciales, ¿no? Cuando empezaron estos fármacos. Entonces, es importante también esa fase 4. Pero de todas las importantes, sin duda es la fase 3, ¿no? Esos ensayos pivotales, esa fase 3, que comparado con placebo o con el tratamiento estándar, se demuestran si tu idea de controlar eso funciona o no funciona, básicamente. Y yo como paciente, si participo en un ensayo clínico, ¿qué responsabilidades tengo durante el ensayo? Pues es una muy buena pregunta, porque una de las cosas que desgraciadamente creo que incorrectamente a veces no transmitimos bien es que esto son responsabilidades compartidas. No únicamente hay que mirar hacia el lado de el lado de la mesa del médico, ¿no? En estos casos el paciente tiene responsabilidades, evidentemente todo el derecho de abandonar el ensayo clínico es un derecho que tiene si considera que no le está yendo bien o si tiene dudas, ¿no? Pero obviamente tiene las responsabilidades de cumplir con las visitas. Esto a veces puede parecer duro, pero es que es fundamental. Un paciente que está con una molécula que se está probando, que a lo mejor puede ir bien, y hace una serie de abandonos del seguimiento, o no rellena una serie de cuestionarios, o no se saca una serie de analíticas, puede ser un paciente perdido. Y muchos pacientes perdidos pueden llevar a que una molécula que a lo mejor sí que funciona para controlar la enfermedad no lo demuestre. Entonces esto es muy importante. Y ahí nadie va a perseguir al paciente, ni va a ir a la cárcel, ni nada. Es una cosa de responsabilidad de cada persona. Pero evidentemente tiene la responsabilidad, obviamente, de hacer los seguimientos según el ensayo clínico, según los seguimientos que estén planificados, que se hayan programado para estudiar ese fármaco. Si es engorroso, pero a lo mejor yo me he comprometido para el ensayo clínico hacerme una biopsia cutánea al final del tratamiento, si no me la hago, eso va a ser una desviación del protocolo, que es lo que llamamos, y eso puede poner en riesgo el ensayo en sí. Esto es importante, Elena, que a mí no me gusta que se confundan que estoy obligado a hacer todo lo que me digan en el ensayo. A ver, estás obligado a hacer, pero también es verdad que si tú tienes dudas o no te encuentras bien, tienes la total libertad. Es más, si yo veo, al menos en nuestro caso, en nuestro centro, que independientemente que el enfermo quiera continuar, yo veo un deterioro de su salud, yo voy a ser el primero como responsable que voy a quitar a ese enfermo del ensayo clínico. La salud del enfermo antes que nada, ¿no? Pero no hay que confundirlo con no vengo a esta visita, a esta otra no vengo, no, porque si no, estamos realmente haciendo un mal no únicamente a nosotros, sino al resto de los compañeros. Y doctor Castellví, si entro dentro de un ensayo clínico, ¿podré seguir tomando mis medicamentos habituales o normalmente se retiran siempre para ver la efectividad del medicamento nuevo o por miedo a que haya algún tipo de interacción? Depende del ensayo clínico. O sea, hay ensayos clínicos que toleran las medicaciones que está llevando el paciente, hay ensayos clínicos que no lo toleran, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad es que si tú tienes una serie de características que te pueden llevar a entrar en el ensayo clínico,
que estés tomando un tratamiento que es incompatible con ese ensayo clínico no tendría por qué ser una contraindicación, porque existen lo que llamamos en la mayoría de los ensayos clínicos, no en todos, pero en la mayoría de los ensayos clínicos, para la mayoría de los tratamientos que se pueden utilizar para la esclerodermia, para las complicaciones de la esclerodermia, pero que no se toleran en ese ensayo clínico, existe un periodo de lavado. O sea, si tú dejas de tomar ese medicamento que a lo mejor no te está haciendo nada o no está actuando sobre esa parte de la enfermedad que querría controlar pues, tu médico, ¿no? Pues con ese periodo de limpieza de tu cuerpo de ese medicamento, tú podrías participar en ese ensayo clínico. Hoy en día, de todas maneras, claro, en enfermedades que son potencialmente graves o complicaciones potencialmente graves, no se considera ético, al menos desde mi punto de vista tampoco, utilizar un placebo puro, o sea, no dar nada. Antes sí que se hacía, desgraciadamente, hay ensayos con esclerodermia que son el fármaco respecto a no dar nada, ¿no? En enfermos que tienen, porque evidentemente esto sería lo ideal, lo ortodoxo, pero hoy en día, aunque no tengan indicación según qué medicamentos, si sabemos por la experiencia clínica, por la evidencia que hay publicada que pueden ir bien para controlar algunas enfermedades, ¿no? Hay algunos inmunosupresores que se dan y que funcionan y no tienen la indicación y no se ha diseñado un estudio, a lo mejor como se tendría que diseñar para demostrar eso, ¿no? Pero que funcionan, pues no es ético desde el punto de vista médico que tengas a un enfermo que sabes que va a ir mal con un fármaco y al otro sin absolutamente nada. Y lo que se tolera es que tengan los dos grupos. También es verdad que como la esclerodermia es una enfermedad muy heterogénea, nos permite también esa cara buena de la moneda, por decirlo de alguna manera, entenderme entre comillas lo de cara buena, ¿eh? Es que hay enfermos que no progresan tan rápidamente o que esa complicación no es tan grave, que sí que te permite a lo mejor en un pequeño porcentaje de enfermos, pues no llevan tratamiento y sí que puedes permitirte el placebo, porque el ensayo clínico también, a la que tú veas, hay que vigilar muy bien, a la que tú veas que el enfermo empeora, darle al menos el tratamiento que toca, y si no mejora, se sale del ensayo clínico y se hacen los protocolos habituales que hacemos. ¿Y quién que sabrá que estoy en el estudio? Pues ¿Puedo decirlo a alguien? ¿Es mejor no Sí. decirlo? Hay libertad ahí, o sea, no es un secreto es un secreto saber si te estás poniendo la medicación o no, pero es un secreto que nadie va a saber. O sea, es una cosa que ni el médico propiamente sabe si estás llevando el tratamiento o no, porque ya sea una inyección, ya sea que tienes que pincharte en el hospital, o sea, aunque no llevas el tratamiento, te van a pinchar, ni que sea un suero, que nadie va a saber si es un suero o es el tratamiento, para que nos entendamos, ¿no? Pastillas, hay pastillas que llevan tratamiento, pastillas que no llevan tratamiento. Eso no va a saberlo nadie. Si tú quieres decir que estás en un ensayo clínico, hombre, es recomendable decirlo, siempre es recomendable decirlo, sobre todo si vas a un hospital, a las urgencias de un centro, para esto sí, el trabajo, ¿no? Eso ya es una cosa de cada uno, eso evidentemente no entra dentro de la libertad personal, ¿no? De decir que tiene uno una enfermedad o no tiene una enfermedad, ¿no? Pero cuando estás si vas, yo qué sé, a urgencias, incluso en el ambulatorio, te has hecho una rascada y te tienen que poner, o un corte y te tienes que poner, no está de mal decirlo, ¿no? Porque no es el caso, pero puede ser que en algunos ensayos, pues según qué medicamentos se utilizan para desinfectar, por lo mejor utilizar uno que otro, pues porque a lo mejor por el ensayo es mejor no. Y siempre hay en estos casos un teléfono 24 horas en todos los ensayos clínicos para, oiga, me ha pasado esto, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y ahí ya se aconseja efectivamente, ¿no? Porque si no se puede producir lo mismo que comentábamos antes con Elena, ¿no? Que la violación de un protocolo, ¿no? o salirse de un protocolo, pues por a lo mejor dar un fármaco. He ido al CAP y me han dado paracetamol, pues a lo mejor hay un ensayo que no se puede tomar paracetamol, porque interacciona a lo mejor con los niveles que quieren mirar en una cosa en la sangre, por ejemplo, es una exageración, pero para que... Pero en mi nombre públicamente no sale ningún No, sitio. para nada, no. Solo lo saben los investigadores y el médico que controla el ensayo. Bueno, sí, exacto. Obviamente el médico que te ha propuesto entrar en el ensayo, si tú entras, evidentemente, y el equipo investigador de ese hospital lo sabrá, pero tu nombre no saldrá individualmente nunca para nada. Esto está protegido, es una de las normas que hay privacidad absoluta, pero en ensayos clínicos y en cualquier tipo de registro o de que colaboréis en este aspecto, que sea incluso observacional o
nada, no, esto es sagrado. Y siguiendo con el mismo tema, sabiendo la privacidad que tienen los ensayos clínicos, ¿yo podría saber los resultados? ¿Cuándo y cómo? Esto es una muy buena pregunta de difícil respuesta. Generalmente los resultados individuales, ¿no?, que entiendo que te refieres, Josep, esto no se va a saber. Los datos se analizan de manera conjunta. Sí que podrás saber, obviamente, si el fármaco funciona o no funciona, porque de hecho cuando se registra un ensayo clínico, que evidentemente todos los ensayos clínicos cuando se hacen de lo que estamos hablando tienen que estar registrados, también es verdad que están obligados a publicar los resultados, sean buenos o sean malos. Sí que es verdad que es una cosa que yo estaría a favor de que hubiera, igual que a los investigadores principales de los ensayos clínicos antes de que salga la publicación, porque evidentemente nos hemos revisado la publicación y nos dan, vamos a reuniones y nos dicen, oye, pues esto va por aquí, esto va por allá, parece ser que funciona, parece ser que no funciona. Yo pienso que sería muy recomendable que los pacientes, porque esto siempre está cómo se lee esta información o cómo se da la información, ¿no? Pero yo creo que, a ver, si una persona ha participado, paciente, en un ensayo clínico, ¿no?, pues esa persona que ha participado en el ensayo clínico, no individualmente, porque ya os digo que esto en este tipo de ensayos no se analiza, pero sí globalmente, también antes de que salga esto publicado o sea ya oficial, por decirlo de alguna manera, los resultados, tendrían que conocerlo. Yo abogaría mucho por esto. Lo que pasa es que esto es una decisión que depende del promotor. Depende del promotor. Si el promotor no hace esto, pues usted sabrá los resultados, igual que el resto de la comunidad científica que no haya participado en el ensayo, cuando salga publicado. Claro, la gente normal no va a mirar las revistas científicas. Eso también es complicado, ¿no? Generalmente, de todas maneras, cuando sale un resultado positivo, ya las propias empresas promotoras hacen sus campañas publicitarias también para que salgan, ¿no? Tenemos un fármaco que funciona para esto, pero esto, claro, hay que ir con cuidado porque la ley también aquí en Europa y concretamente en España no se pueden promocionar según qué cosas, pero sí que cuando ya sale el medicamento aprobado y tal, pues hay este medicamento que sirve para esto. Pero yo creo que tendría que haber un paso más anterior, ¿no? Y en esto estoy de acuerdo, ¿no? Es una cosa que incluso ya he defendido en algún sitio. Y mientras estoy participando en el ensayo clínico, ¿quién coordina mi atención médica general? Bueno, la verdad es que ahí hay depende del centro, porque claro, esto ya depende de la infraestructura que tenga cada centro, cada hospital. Generalmente lo que suele pasar es que cuando pasas de lo que diríamos la actividad asistencial que te controla tu médico del día a día, ¿no?, a actividad investigacional, que no quiere decir que se te deje de controlar la salud, ¿no? De hecho, se controla más estrictamente. Una de las cosas que tienen los ensayos clínicos es que la salud del enfermo se controla, si cabe, aún más estrictamente que fuera de él, ¿no?, en esta enfermedad. Entonces, la responsabilidad sigue siendo de tu médico, de quien sea tu médico, sin duda, ¿no? Y ahí tiene que haber tu contacto siempre. A veces pasa que el mismo médico, por eso, es el mismo responsable del ensayo clínico, ¿no? Pero si no, hay una serie de compañeros que trabajan en el área de investigación clínica, ¿no? Y en estos compañeros pues hay una figura que es un coordinador, que se llama coordinador de estudios, study coordinator, ¿no?, quien coordina toda tu actividad dentro del ensayo clínico, ¿vale? Eso no implica que fuera de la actividad del ensayo clínico tú tienes tus otras cosas o esferas que a lo mejor no tienen que ver y que te tiene que controlar pues tu médico habitual, ¿no? Y evidentemente lo que están siempre es conectados. O sea, uno tiene que saber del otro, porque si no, por ejemplo, si haces un problema, pues si es un ensayo de esclerodermia, pues del afecte de la fibrosis pulmonar, pero tú puedes hacer una úlcera digital que se tiene que notificar en el estudio, pero hay que curar y hay que tratar esa úlcera digital, tiene que ir por la otra vía. Entonces tiene que haber una interconexión, sin duda. Participar en un ensayo clínico, ¿cómo puede afectar a mi vida diaria? ¿Puedo seguir trabajando, hacer ejercicio, realizar las actividades habituales o no? ¿Puede afectar? Puede afectar, Mercé,
depende del ensayo clínico que estemos hablando. Claro, si eres una persona laboralmente activa, que tienes un trabajo y a lo mejor entras o te ofrecen entrar en un ensayo clínico que es en estos fase 1-2, que te digo, ¿no? Que lo que se miran es que el fármaco, pues cómo se asimila y todo eso, básicamente unas cosas que llamamos farmacocinética y farmacodinámica, que son muy importantes para saber cómo se comporta el fármaco en el organismo, ¿no? En gente sana y en gente enferma inicialmente también. Pues claro, eso te lleva a lo mejor que tienes que ir, son ensayos que suelen durar poquito tiempo estos, semanas, ¿no? Pero claro, tienes que ir cada semana, o a lo mejor tienes que ir varias veces a la semana, según qué tipo de ensayo, y algunas veces a lo mejor te tienes que quedar a dormir, porque para que saquen la sangre cada 2 horas o cada 3 horas, o según cómo lo tengan determinado, ¿no? Entonces, claro, eso puede limitar mucho, ¿no? Si es un ensayo que a lo mejor es inicialmente cada semana, pero solo eso es un mes, y después es a lo mejor cada 3 meses, que también los hay, limita menos, ¿no? Hay gente con vuestra enfermedad, ya lo sabéis, que ya tiene que ir cada 3 meses al hospital, o desgraciadamente antes, ¿no? Entonces, depende, eso es muy relativo, porque depende del ensayo, pero sí que es verdad que es una cosa que puede no limitar, porque no me gustaría decir que es limitar, pero sí artefactar lo que es tu día a día, ¿no? Claro, si tienes un turno de, pues, esto también las empresas tendrían que ser comprensivas, que es otra cosa que desgraciadamente no nos hemos encontrado en algún momento, pero que es así. Y aquí sí que la ley, pues lo siento, pero se tendría que regular. Nosotros hemos tenido enfermos con esclerodermia, con una esclerodermia grave, que tenían, yo creo que con una alternativa, y que es gente que, claro, yo quiero hacer el ensayo, pero es que en mi empresa no me dan. Bueno, pues socialmente eso ahí tenéis presión, o sea, la gente tiene que entenderlo, no es, hay ensayos y ensayos, y tendrían que entenderlo. Bueno, yo aquí voy a ser un poco más egoísta, ¿no? En plan de costes. Claro, el que es el paciente que se quiere meter en un ensayo clínico, para él particularmente tiene unos costes. Esto se repercute a los hospitales o a la empresa farmacéutica, lo que puedan ser desplazamientos, dietas, las bajas laborales, etcétera, etcétera. Esto es una gran pregunta y estoy completamente a favor, pero es un tema delicado. O sea, es verdad que hay ensayos clínicos que las empresas, el promotor, tiene una serie de gastos, fundamentalmente dietas y desplazamientos para el paciente afecto. La mayoría de los ensayos contempla dietas, contempla desplazamiento, pero no horas perdidas de trabajo. Claro, el problema que hay aquí es que, como se intenta proteger con nuestro, yo creo que muy bueno y gran sistema sanitario público que tenemos, ¿no?, es que no se obligue o no se anime por motivos económicos a alguien a participar en esto. O sea, esto es lo que no es legal, a diferencia de otros países, ¿no?, que sí que es legal, ¿no? Pero en el entorno europeo esto no suele ser legal, en España no es legal. No se puede incentivar económicamente la participación de la gente, ¿no? Entonces, claro, ahí, como comprenderéis, el equilibrio es muy difícil. Lo que sí que hay es obligatorio por ley, en el caso de que pase algo, no únicamente con el ensayo clínico, sino como un desplazamiento para ir al ensayo clínico, hay seguros, que es obligatorio que el promotor haga un seguro, digamos, a todo paciente, no son seguros generales, pero todo paciente que participa para cubrir este tipo de cosas. Pero claro, no entra dentro de las compensaciones económicas que tú dices, ¿no? Excepto, ya te digo, en casos muy puntuales y que bueno, que es un tema peliagudo, ¿no? Pero no es una tontería, es verdad, es gente que, ¿por qué tengo que, no? Un autónomo, ¿no?, que tiene una enfermedad, ¿por qué va a tener que renunciar o empobrecerse, ¿no?, por un tema de su salud? Es complejo todo esto. Pues nos vamos con un mensaje pues muy esperanzador, sabiendo que hay toda esa investigación, ¿no?, que va a cambiar seguro, porque ya no va a cambiar a lo que teníamos anteriormente. Y bueno, pues irnos con esa esperanza es motivo pues de alegría para nosotros. Hemos aprendido mucho acerca de los ensayos clínicos, que como ha visto teníamos muchas consultas. Nos lo ha transmitido en un lenguaje muy claro y comprensible para todos, y
Nada más que darles las gracias por estar siempre a nuestro lado apoyándonos en todo. Gracias a Beringer por hacer posible este coloquio y a Mercè, a Josep y a Elena por acompañarnos y ser portavoces de esas preguntas que teníamos para hacer. De nada, un placer, y un último mensaje por mi parte que sí que me gustaría transmitir es que no le tengáis miedo a los ensayos clínicos, esto que quede muy claro. Siempre hay muchas organizaciones detrás para velar por vuestra seguridad y sobre todo vuestro médico. O sea, vuestro médico nunca va a hacer algo que os vaya a hacer daño, ¿no? Siempre somos los primeros que valoramos riesgo y beneficio. Esto a veces da miedo, yo lo entiendo cuando te ofrecen estas opciones, pero que de verdad no le tengáis miedo, y si nos lo ofrecen quizás es porque no penséis que no quieren, sino porque no se cumplen esos requisitos para que podáis entrar. Muchas gracias. De nada, un placer.